Viene Rosario Facina, que les paso hoy sí a contar entonces un poco quién es, le introduzco. Es coordinadora de Derecho de la Ciudad Nasif, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, socióloga, especialista en políticas públicas, candidata a magíster en políticas sociales urbanas. Rosario, me parece que tu panel se viene con una intensidad bien del horario, así que bienvenida de vuelta. Gracias, Caro, y gracias a todos los que siguen conectados a esta hora, teniendo en cuenta que el anterior panel que moderé fue a las 9 de la mañana, me resulta extraño seguir moderando a esta hora, así que gracias por toda la energía que le están poniendo. Y sí, el panel me emociona un montón, particularmente porque también hay gente que quiero mucho en el que está participando, así que sin más, los voy a presentar muy rápidamente y después vamos a ir a algunas placas para que el resto de la audiencia pueda saber un poco qué es lo que vamos a discutir hoy. Pero primero quiero presentarles a quienes van a estar en la sala conmigo. Va a estar Eduardo Rece, va a estar Paola Cicliari y va a estar Martín Mota. Eduardo es investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es arquitecto, especialista en planificación urbana y regional, fue corresponsable técnico y asesor de planes y proyectos urbanos de más de 30 ciudades de la Argentina, y actualmente es el director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de acá de Argentina. Paola Cicliari es arquitecta, urbanista, también con casi 20 años de experiencia profesional en el desarrollo urbano de América Latina, es consultora internacional, fue oficial de proyectos de ONU Habitat con sede en Nairobi y es coordinadora y también fue coordinadora de investigación para el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Planificación de Chile. Y Martín Mota es director en urbanismo, arquitecto, especialista en planificación urbana y regional, es investigador invitado del Segur CONICET, es miembro del MAS ID del Lab de la FADUBA, es docente de grado y de posgrado también por la misma universidad y también por la ULAM y la UTDT, la Universidad Torcuato Di Tella, y actualmente coordina el plan de Hábitat y Vivienda Habitar BEA 2050 en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a un segundo a compartir mi pantalla con algunas placas, con algunas preguntas disparadoras para este panel, y ya les habilito la entrada. Denme un segundo. ¿Se ve bien ahí? Estaba al revés, puede fallar. Bueno, como ya saben, este panel se llama COVID-19 y los barrios populares, los desafíos de las medidas sanitarias en contextos de vulnerabilidad urbana. La idea es que podamos, por un lado, reflexionar sobre los lugares más segregados de nuestras ciudades, poniéndonos un poco los anteojos del contexto que tienen que ver con la crisis sanitaria que estamos atravesando a nivel global y cómo este tipo de emergencias terminan poniendo de relieve problemáticas que por supuesto ya existían, pero que esto lo profundiza. Entonces, por un lado, nos vamos a preguntar en este panel cómo impacta particularmente esta crisis en los sectores más desaventajados de la ciudad, si es que consideramos que hay algún tipo de tratamiento diferencial de esta crisis en los asentamientos y en lugares segregados. También nos vamos a preguntar qué pasa cuando las políticas que tienen que ver con principalmente el derecho a la vivienda y cuando el lineamiento general de las políticas tiene que ver con quedarse en casa, qué significa cuando eso se traduce en no poder acceder a servicios esenciales y a vivir en condiciones de hacinamiento y en condiciones no dignas. Y al mismo tiempo, y quizás como última reflexión, vamos a intentar esbozar algunas preguntas que tengan que ver con si esto no significa también una oportunidad para pensar soluciones más estructurales para estos territorios, y si este contexto no puede ser también una oportunidad para darnos reflexiones que hace mucho que nos debemos, en términos, obviamente, de políticas públicas. Sin más, si les parece, les presento entonces a Martín Mota, que va a hacer la primera presentación. Dejar de compartir esto. Un segundo. Martín, todo tuyo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir ya lo que estoy viendo. Ahí pueden ver la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Yo no los escucho. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido una jornada bastante intensa y muy interesante. Tengo 10 minutos como para tratar, un placer poder acompañar este panel junto a Eduardo y a Paola, que nada, son referentes para todos en estos temas. Así que primero lo que quiero plantear es que un poco el contexto de crisis en el procesos, proyectos de integración social urbana que estaban activos y que venían hace 4 años, y un poco la acción de esta crisis o de esta pandemia impacta en ese contexto, ¿no? Hoy Javier Fernández Castro mostró este plano y es el tema que nos tiene a todos revueltos, este gran plano con burbujas que van explotando todo el tiempo. Y a nosotros, en el contexto argentino, esto nos trae a nuestra historieta del Eternauta y un poco a sentir que esa realidad del Eternauta hoy se hizo carne, ¿no? Y estamos viviendo en esa historieta. Y un poco ahí la pregunta es si realmente los problemas estos, digamos, el impacto de la pandemia tiene que ver con problemas nuevos que surgen de esta pandemia, y con formas de actuar ante esa pandemia. Y un poco la respuesta que voy a disparar creo que es hoy creo que también Saskia planteó un poco que estos problemas no son nuevos, también lo dijo Ana Falú, y un poco voy por esa línea. Eh, en algún punto la ciudad de Buenos Aires, creo que todos la conocen, la voy a mencionar muy rápido para contextualizar, pero hay un nivel de desigualdad y de vulnerabilidad. Este es el mapa de vulnerabilidad de la ciudad. Todas las zonas más oscuras son los sectores de mayor vulnerabilidad. Cuando uno analiza un poco esos sectores, ve que son sectores donde hay conjuntos habitacionales, hay villas, hay asentamientos, hay zonas de residencial de baja densidad, eh, y a la vez son los sectores de menores ingresos. Un poco comparando con lo que mostró Zaida hoy acerca de Barcelona, creo que es clave entender que en la ciudad de Buenos Aires también el virus se muestra en barrios con mayores casos, digamos, de contagio en los barrios de mayores ingresos, pero el antecedente, y un poco acá va el Nino, porque si bien esta instancia del coronavirus es nuevo, la ciudad ya venía atravesando una instancia de problemática de salud con el dengue, que es el plano que aparece acá a la izquierda, eh, y tiene un antecedente bastante importante, como también lo tienen muchas ciudades de la región, ¿no? Y en ese sentido, creo que el contexto en el que llega el virus a nuestras ciudades es un contexto de ciudad interpelada, pero también un hábitat que está en crisis, digamos. En crisis en relación a la desigualdad socioterritorial, a la desigualdad socioeconómica, pero también a la vulnerabilidad habitacional en tanto calidad de la vivienda y en tanto calidad del hábitat, ¿no? El acceso al hábitat, a las condiciones de infraestructura y de servicios. Y sobre todo el hacinamiento, ¿no? Que ese también es otro de los grandes puntos. Un poco lo que se viene viendo en la prensa local y en muchas organizaciones es que la preocupación está puesta en qué va a pasar con los barrios populares y qué va a pasar cuando el virus llegue a los barrios populares. Ya llegó, digamos, pero qué va a pasar cuando esto se incremente. En principio hubieron algunos informes del CONICET, por ejemplo, que mostraban que la cuarentena se venía cumpliendo dentro de las posibilidades en los barrios, y han salido varias organizaciones como Habitar Argentina a mostrar algunas iniciativas y acciones posibles. La gran pregunta es
contenemos esta curva, ¿no? Y cómo logramos que de no hacer nada, haciendo una serie de cuestiones, podamos aplanar y hacer que nuestro sistema de salud resista. Y en ese sentido, lo que preocupa en los barrios es el aislamiento, digamos, cómo llegar a tener este 70% de esa curva en condiciones de habitabilidad que no son las mejores. Ahí voy a mencionar dos niveles de acciones que se estuvieron haciendo. Uno, las acciones generales que entran en el marco de todo lo que se está haciendo en el país. Y esto tiene que ver también con un alineamiento de todas las fuerzas políticas, me parece clave destacar en nuestro contexto y que de alguna manera permite un acompañamiento muy distinto de la situación. Y ahí se ha estado avanzando con la cuarentena, donde sí discutimos, no si yo me quedo en casa, no es yo me quedo en el barrio, con acompañamiento económico a través de subsidios y con algunas medidas más específicas como el uso de barbijo, por ejemplo, en espacio público, pero hay un constante proceso de actualización de las acciones. En cuanto a los barrios populares, voy a mencionar así a nivel muy general, y si quieren después lo ampliamos, son 5 acciones que viene haciendo el Instituto de la Vivienda, el gobierno de la ciudad, a través de los distintos ministerios. Uno es proveer seguridad alimentaria a través de aumento de raciones y un sistema de reparto de alimentos. El segundo es distanciamiento social, sobre todo de las personas con mayor riesgo, de los adultos mayores. Para eso se crearon dispositivos y se está implementando un protocolo específico. El tercer punto tiene que ver con higiene urbana. Acá aparece, digamos, la fumigación y sobre todo la higienización del espacio público. Bueno, entre otras acciones, voy a ser muy puesto en esto. En el cuarto punto encontramos el aumento de la capacidad del Estado, una reestructuración de todo el Estado y incluso de los roles del Estado y cómo todos se vuelven a acompañar el proceso de crisis. Y por último, unas acciones acerca de, que creo que es una de las más fuertes que venimos teniendo, sobre comunicación y difusión, aprovechando distintos medios, ¿no? Digitales, presenciales, call center, para hacer seguimientos generales, pero también seguimientos particularizados de algunas situaciones. Y acá quiero mencionar un ejemplo de un proyecto que a mí me tocó la oportunidad de coordinar, que es el de Villa 20. Es un proyecto sobre el cual hemos escrito bastante con Florencia Almanz y varios compañeros del IBC, y un poco lo que se plantea ahí es un modelo de gestión participativo que desarrolla una serie de dispositivos de participación que permiten la toma de decisiones y el acceso a información y la transparencia de todo el proceso. Y un poco la crisis encuentra al barrio y a otros barrios de la ciudad como Rodrigo Bueno, la 1114, el padre Ricciardelli, que también venían con este tipo de procesos en ese contexto, ¿no? De un proceso iniciado, con más de 20 dispositivos creados, en el caso de la 20, una mesa de gestión participativa con las organizaciones muy activas, y con una mesa que decide, a través de las organizaciones junto con el IBC, crear una mesa de emergencias de coronavirus, que lo que viene permitiendo es elaborar una serie de protocolos y de procesos internos para generar todo el acompañamiento en situación de crisis. Eso creemos nosotros que es muy potente y ha mostrado a las comunidades organizadas y pudiendo abordar cualquier toma de decisión, incluso en situaciones de crisis, ¿no? Para ser muy corto, se tomaron en este sentido una serie de definiciones acerca de cómo se iban a realizar los pasos para entrega de alimentos, cómo se iba a consensuar esos listados, cómo se iba a revisar, a evaluar esos listados y a reconfigurarlos, digamos. Y todo eso se planteó en un protocolo que hoy día se viene desarrollando. Hoy hubo, por ejemplo, entrega de alimentos en el barrio, ¿no? Y en ese sentido, estas son algunas de las acciones que se vienen haciendo, ¿no? Mucha contención. Y el gran desafío es cómo se continúa con los procesos en este contexto, ¿no? Cómo continuar con los procesos de reurbanización y cómo reiniciar o iniciar procesos en un contexto que viene marcado por mucha crisis, digamos, económica, social y de distintas índoles, ¿no?
En ese sentido, se han estado elaborando una serie de protocolos de escrituración, de mudanzas, se vienen haciendo mudanzas esta misma semana en los procesos, porque es elemental que sin solucionar los problemas estructurales de hábitat no vamos a lograr reducir el impacto de la crisis. Entonces, esos procesos no pueden frenarse y al contrario se tienen que reacomodar. Y la gran pregunta final es cuáles van a ser los efectos, ¿no? Y eso es un poco lo que todavía no podemos dimensionar y que todavía la academia y mismo el Estado y las organizaciones están tratando de dimensionar. ¿Qué va a pasar con este contexto que aparentemente va a generar más pobreza, que está tensionando la relación del Estado y el mercado, y cómo el Estado se va a reconfigurar en esta situación y cómo el mercado se va a reconfigurar? Y el rol de las comunidades, que para mí me parece clave también, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires se viene demostrando que las comunidades vienen siendo los actores centrales en este proceso. Y volviendo un poco a nuestro Eternauta, para cerrar un poco ahí, esta pregunta que se hacía, ¿no? El personaje, ¿será posible que quizás tengamos que vivir años en esta forma? Yo creo que esta pandemia a nosotros nos hace reflexionar sobre un montón de temas que ya venían siendo estudiados hace un montón de tiempo, y acá el Manos, ese malvado que había generado toda esta invasión, puede ser contrarrestado con las comunidades. Y eso viene siendo muy claro, y la participación y el eje central de las comunidades vemos nosotros que es la clave para esos procesos, proyectos resilientes que necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Martín, y muchísimas gracias por el respeto que le tuviste al tiempo, justito. Sí, es algo que... Pero... No, es que hoy se los vamos a agradecer un montón porque el panel que sigue a este tiene una conferencista de España que realmente está esperando a la madrugada para hablar, es medianoche ya, a la hora que le toca, así que vamos a intentar ser súper respetuosos en los tiempos, así que te recontra agradezco y súper interesante lo que trajiste acá. Paola, ¿querés continuar? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Voy a compartir la pantalla. A ver si... Se ve perfecto. Sí, se ve, espérame, que quiero... Ahí está. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Quiero aprovechar de saludar a un montón de amigos porque, como les comentaba a ustedes en off, antes de partir, me emocioné haciendo esta pequeña presentación porque en el fondo inevitablemente se me pasaron por la cabeza un montón de lugares, un montón de comunidades, así que mi saludo a la gente con la que he trabajado en estos 20 años, desde las comunidades en Ruanda, en Dhaka, en Tailandia y aquí en América Latina, con la gente de Ecuador, en Guayaquil, con los amigos del Alto y de Cochabamba y de Salvador de Bahía, y por supuesto a todas las comunidades de Chile, del Chile Barrio, que hoy día suman más de 100.000 familias. Así es que es muy emocionante poder compartir, además con estos colegas, ¿no? Con todos ustedes, muchos tan queridos, algunas en el fondo preocupaciones, ideas, propuestas, etcétera, y bueno, a mí me pidieron que hablara en general sobre los desafíos de esta pandemia en barrios populares en América Latina, y en especial sobre los desafíos de las medidas sanitarias en este contexto, ¿no? De vulnerabilidad urbana. Así es que quisiera justamente, me voy a referir a dos cosas, ¿no? A que en el fondo el COVID marca, ¿no? Marca un antes y un después. Ciertamente, como bien decía Martín, no es la primera vez que nos enfrentamos a epidemias de esta naturaleza. Tuvimos hace poco el SARS, es decir, hubo alerta, hemos tenido cada vez más alerta, y yo creo que era imposible mantenernos sanos en un ecosistema tan insano, ¿no? Y se ve también en la reacción de la gente, donde hay comunidades, sociedades que compran armas para matar el virus, otras en cambio que intentan celebrar a como de lugar, cantando en las terrazas. Entonces eso también da muestra de cómo está el mundo, cómo estamos funcionando.
Así que me voy a referir un poco a cómo veo este antes, durante y después en los asentamientos precarios en América Latina y en especial modo a los desafíos sanitarios. La primera cosa que tenemos que tener en mente, ¿no? Es que los asentamientos informales son muy distintos en América Latina. Yo traje algunas fotos al lado izquierdo mío y de ustedes. Hay una foto de Juan Bogo en Colombia. La foto del medio es un asentamiento de cultivadores de espárragos al sur de Tacna, y la foto de la derecha, en cambio, es la población del Volcán aquí en Santiago, que es un barrio de vivienda social deteriorado. Entonces, cuando hablamos de asentamientos precarios, si bien hay una definición oficial, los tipos de intervención cambian muchísimo de un lugar a otro, y yo creo que también en esta categoría, si estamos pensando en precariedad de barrios, hay que darle una vuelta, pero desde una intervención distinta a lo que son barrios de vivienda social deteriorados y barrios deteriorados en general, sobre todo aquellos que en algún momento construyeron, financiaron las cajas de acción popular, los sindicatos de trabajadores, etcétera, y que hoy día, después de 50 años en que el sistema se ha visto privatizado, son lugares que tienen muy poca mantención. Ahora, para volver a América Latina, estimativamente el 22% de la población urbana en América Latina vive en asentamientos precarios. Esos son aproximadamente 110.000 personas, ¿no? Y si miramos las proyecciones de la OMS respecto de los contagios, nosotros podríamos estimar que en torno al 60-70%, ¿no? Por lo que ha dicho la OMS, es la población que se va a ver afectada por esta pandemia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, es triste decirlo, pero de pronto vamos a tener entre, yo diría, un 50-70 millones de personas contagiadas en asentamientos precarios en los próximos 2 años en América Latina. Esa es la magnitud, digamos, de esta pandemia. Entonces, si miramos el antes, durante, ¿no? Que esta columna en rojo que yo puse acá, y el después, en una línea del tiempo, digamos, hay cosas que no tenemos que olvidar, ¿no? Hasta antes de, digamos, enero, cuando el virus llegó a América Latina y empezó subdolamente a entrar en las comunidades informales, tenemos que recordar que estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, primero que todo hay que recordar que en el fondo, cuál es nuestra misión, independientemente de la institución que representemos y desde dónde nos paramos, intervenimos y participamos en la coproducción de ciudad en estos asentamientos, es que son lugares, ¿no? Tenemos el número total de personas, no sabemos dónde están estos asentamientos, todos, ¿no? Algunos se conocen, otros no, porque en general el censo no los documenta, porque los censistas nacionales en muchos casos o no pueden o no se atreven a entrar, y de eso ya voy a hablar. Entonces, hay un primer desafío, incluso antes del coronavirus, que tiene que ver con establecer dónde están estos lugares, ¿no? El segundo desafío tiene que ver con tenencia, ¿no? Alrededor del 70% de la población que vive en asentamientos informales vive en una condición de tenencia insegura. Y luego hay necesidades humanas, ¿no? Que es deber de todas las instituciones intentar achicar las brechas, satisfacer, etcétera, y que tienen que ver con cosas tan humanas como alimentarnos, poder tener un derecho a la salud, ¿no? Derecho a un sistema sanitario, a educarnos, a trabajar, a estar cubiertos por un sistema de protección social, a ser ciudadanos. De eso seguramente Eduardo va a profundizar en este tema. Y también lo otro que hay que tener muy en cuenta es que los asentamientos precarios tienen un gobierno propio. En algunos casos, un paragobierno, ¿no? Se han convertido en autarquías, muchos están cooptados por los carteles de la droga, y de eso voy a hablar después. Pero ¿qué pasaba antes de que nos llegara el COVID? Bueno, el 70% de la población en tenencia insegura,
60% de la población en asentamientos precarios sin conexión a un sistema de alcantarillado, 35% sin conexión a agua potable, ¿no? Agua, pero no potable, así, agua de la más diversa calidad. Un caso así bien importante es el de Cochabamba, en que 50% de la población de la ciudad de Cochabamba, que es una ciudad grande, más de 1 millón de personas, se surte de sistemas comunitarios de agua potable, algunos que funcionan maravillosamente bien y otros en el fondo muy mal, y eso ha tenido consecuencias en la salud de las personas, con Cochabamba en primer lugar, de población joven dializada en este momento justamente por la mala calidad del agua. En términos de trabajo, yo les dije hace un minuto atrás que es un estimativo, pero en torno a 110 millones de personas son los habitantes de los asentamientos informales. 50 millones trabajan, la mayoría, el 80% en el empleo informal. De ese 50 millones, 20 millones son mujeres jefas de hogar en situación de informalidad y por lo tanto no cubiertas por un sistema de protección social. Mujeres que no van a tener una jubilación. A eso se suman en torno a 30 millones de adultos mayores. Y estos adultos mayores que han sido eternamente pobres, ¿no? Población muy vulnerable, los asentamientos precarios también desprovistos de un sistema de protección social y por lo tanto dependiente de la población más joven y sin un sistema de jubilación, un sistema que les permita terminar su vida de forma digna. Hay en torno a 15 millones de, hay en torno a 15 millones de jóvenes indocumentados en los asentamientos precarios, algunos por voluntad propia, ¿no? Porque no tienen otra forma de vivir, ¿no? En general muy involucrados con los carteles, con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, etc. Pero eso también no les permite votar, no les permite en el fondo de alguna manera expresar su ciudadanía al 100%. Ahora, en todas estas áreas, históricamente han habido cientos de instituciones trabajando, algunas muy bien, otras no tanto. Todo el sistema de Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, los gobiernos nacionales y subnacionales, por supuesto el tercer sector, la población civil organizada, ¿no? Y yo aquí puse una foto profeso del movimiento Sin Techo de Brasil, que marca un referente y que gracias a esa enorme presión años atrás es que Brasil hoy día tiene en su constitución un artículo específico sobre el estatuto de las ciudades, que yo creo que de otra manera no hubiese sido posible. Instituciones muy, muy importantes, ¿no? Latin Wash, el Tribunal de Aguas de América Latina, CEPAL en el tema protección social ha sido siempre un referente y está siempre marcando pautas sobre qué hacer con los pilares de protección social justamente para los grupos más vulnerables. Entonces, ha habido un enorme trabajo. Pero bueno, nos llegó el COVID. Y frente al COVID, todos quedamos de alguna manera descolocados. Es una situación en la que tenemos que volver a aprender, ¿no? Tenemos que de alguna forma reinventarnos, ¿no? ¿Y cómo nos encuentra el COVID en los asentamientos informales? Bueno, siempre con este 70% de población en tenencia informal, y que va a generar, ¿no? Un poco lo que decía, lo que hablabas tú, Martín, inseguridad alimentaria, mayor tasa de contagio relativo en las ciudades, porque estos son lugares en general más hacinados, ¿no? Mucho problema de salud mental, ¿no? Violencia intrafamiliar, una mayor tasa de fallecimientos también. Afortunadamente la población en asentamientos precarios en América Latina en general es más joven que el resto de la población urbana, ¿no? Justamente porque los adultos mayores fallecen, ¿no? Tienen una esperanza de vida menor. Mayor tasa de desempleo porque hay una correlación positiva entre los trabajos, digamos, presenciales de baja calificación y los lugares donde habitan los trabajadores
presenciales y de baja calificación, que son justamente los que hoy día han perdido el empleo, muchos, ¿no? Repartidores, guardias, conserjes, cuidadoras, etc. Paola, Sí, quedan 2 minutos, te pido ok. por favor. Dale, gracias. Trabajadores informales, las mujeres jefas de hogar desvinculadas de los sistemas de protección social, y esto que es muy delicado, que es, y que yo creo que nos damos cuenta de lo que hemos trabajado, si bien en directo en los asentamientos informales, es que tienen un gobierno propio, ¿no? Entonces, creo que se podrían llegar a exacerbar las autarquías en este momento y a fragilizar la democracia, en parte por algunas prácticas de los gobiernos formales y en práctica también porque en el fondo esta situación se ha estado utilizando para en el fondo cursar prácticas represivas en los asentamientos informales. Eh, eh, el después, bueno, yo creo que hay que hacer algunas cosas a nivel regional que son importantes, es saber dónde están estos asentamientos, cómo están y qué está pasando con el contagio, y esto se podría hacer a nivel regional a partir de una encuesta telefónica, hablando directamente con un par de personas de los asentamientos, de tal manera de poder hacer control cruzado. Hay que seguir trabajando en tenencia segura. Es importante, y voy a tomar aquí la preocupación de Martín, construir un punto, un punto físico, ¿no? Un espacio físico sanitizado en los asentamientos, porque es imposible pensar que todo se puede hacer a través de Internet. Hay muchísimos lugares donde la conectividad digital no existe, y por lo tanto es importante construir este lugar, y ya podemos hablar después por qué, para poder darle continuidad a las intervenciones que se venían haciendo hasta ahora y que se están haciendo en los asentamientos precarios. Y una cosa importante es poder pensar en cómo entrar, es decir, hay que saber muy bien quién hace qué y cómo, y entender muy bien estas autarquías, ¿no? Entonces, cómo entrar, cómo construir y cómo salir. Y última cosa, a ver si alcanzo, acá hay algunas cifras y hay desafíos, ¿no? En términos sanitarios, que tienen que ver a nivel regional con tener que darle, ¿no? Y garantizar agua potable a más de 44 millones de personas, alcantarillado a más de 70, energía a más de 10, conectividad a más de 30 millones de personas, este espacio multiuso sanitizado. Y los fallecidos, yo estimo que van a ser entre 7 y 10 millones de personas en asentamientos informales a nivel regional. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que yo quisiera dejarla aquí, ¿no? y compartirla con todos ustedes? Es que con catastros escasos, en un escenario institucional de intereses múltiples, como siempre ha sido, intervenciones históricamente fragmentadas en los asentamientos precarios y con gobiernos propios, ¿no? Con estas autarquías que se hacen cada vez más robustas, cómo entrar, ¿no? Cómo construir y cómo salir de esto en los asentamientos. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. La verdad es que están haciendo intervenciones súper interesantes y me encantaría escucharlos mucho más tiempo, pero bueno, tenemos solamente 1 hora y también queremos dar tiempo a la gente que está haciendo las preguntas en el video que puedan preguntarles cosas. Edu, tenés que habilitar el micrófono. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor, un orgullo haber estado en esta reunión precedido por Paola, por Martín y coordinado por Rosario, que es ya un especialista en esto. El otro día coordinó una reunión extraordinariamente de, no sé, 50 personas, que fue un lujo. A ver, el problema que tengo de esto de hablar último es que si los que lo precedieron son gente muy inteligente, a uno no le queda nada para decir, que es lo que me está pasando a mí en este minuto, y por lo tanto entonces voy a intentar hacer una síntesis por un lugar más, si ustedes quieren, vinculado a la política. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque casi todas las cuestiones que plantearon Paola y Martín anteriormente
fueron cuestiones que se resuelven básicamente a través de políticas estructurales, porque son problemas estructurales, y por lo tanto entonces pensar de que efectivamente la problemática que estamos enfrentando solo se puede sujetar a repartir más barbijos y a tener mayor cantidad de alimentación es una solución parcial, inmediata, importante, pero no implica resolver el nudo de la cuestión que nos asola en América Latina, que es una cuestión política como es la de la desigualdad. Digo, lo que explica lo que está sucediendo en América Latina se explica porque las condiciones de hábitat en América Latina son una condición básica de reproducción de un sistema de desigualdad capitalista que en los últimos años, en las últimas décadas, y en la Argentina particularmente, además, en los últimos 4 años, fueron obviamente el elemento central que explicó las políticas en la Argentina, en América Latina y en el mundo también. La primera cuestión que me parece muy importante, partiendo de este nudo que es la desigualdad en América Latina. Estoy hablando de la desigualdad, no estoy hablando de la pobreza. América Latina tuvo muchos pobres siempre, y la verdad es que no es un problema tan sencillo, pero tampoco es un problema imposible de resolver la pobreza. Lo que en América Latina no es posible discutir es la desigualdad, porque vos podés discutir cuánta pobreza podés disminuir a partir de paliativos, pero en el momento que te pusiste a discutir cómo se reparte la riqueza, eso es un nudo absolutamente imposible de discutir en América Latina, y si no, preguntémosle a Paola con lo que acaba de suceder en Chile. Digo, discutir la desigualdad supone básicamente una cuestión estructural que los sectores dominantes de nuestro continente y de nuestros países no permite absolutamente, tiene la puerta cerrada a cualquier discusión sobre esta cuestión, porque saben precisamente que ese es el nudo gordiano. La crisis sanitaria lo que hace es montarse arriba de esa crisis social, estructural de la desigualdad, para obviamente producir efectos diferenciales. No todos los efectos son iguales, porque la sociedad tiene esa característica en América Latina. Es la más desigual del mundo, eso ya lo dijo hace 40 años la CEPAL, ya que Paola lo comentó recién. Hace 40 años que la CEPAL nos dice de que este es el continente más desigual del mundo. Lo que hace es poner en foco una cosa que sí, en todo caso, teníamos un poco atrasada, olvidada, etcétera, que es que las condiciones de hábitat son determinantes estructurales de las condiciones de salud. Y ahí hay una discusión entre salud, ambiente, condiciones ambientales, bienes comunes, etcétera, que la tenemos todavía atrasada, sobre todo los urbanistas, y de nuevo digo, creo que la tenemos atrasada porque también toca el factor estructural de la desigualdad. Entender de que entonces el hábitat es uno de los condicionantes uno de los determinantes principales de las condiciones de salud, y como dije, uno de los determinantes estructurales del proceso de reproducción de desigualdad, lo convierte en una pieza clave de la discusión política. Y por lo tanto, entonces, lo convierte en un elemento, a todas las políticas de hábitat, las convierte en un elemento central para modificar ese problema. Con lo cual, a mí me gustaría discutir eso, me gustaría discutir de qué manera el hábitat, más allá de construir más casitas, etcétera, se convierte en la herramienta no solo de brindar mejores condiciones de vida, sino de romper el proceso de consolidación y de reproducción de la injusticia social en América Latina. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque las condiciones de hábitat determinan además la reproducción del resto de las desigualdades, que no son solamente de hábitat, son, como dije recién, condiciones en el acceso también a la salud, o condiciones de mejora de las condiciones de salud, condiciones determinantes para los derechos ciudadanos, para los derechos políticos, para los derechos de seguridad.
los barrios más inseguros son los barrios populares en nuestro país, porque además el régimen policial es un régimen corrupto, atado obviamente a los sistemas más perversos y de redes ilegales de nuestro continente, y pensamos de que efectivamente este es un nudo entonces estructural de la discusión política de nuestro continente. No es solamente una política más, no es solamente una cuestión de, bueno, de vivir un poquito mejor, con mejores calidades de materiales y algún que otro mejor servicio público. Esa es la discusión básica, y ahí no quiero poner mucho acento en alguna situación en particular, porque no lo iba a hacer, pero por ejemplo, digo, y esto Martín lo sabe bien, es mi discusión con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, mientras hace todo lo que Martín dijo y contó que hace, te hace un código de planeamiento urbano a medida del mercado que aumenta un 50% la edificabilidad en una ciudad que ya estaba sobredensificada, vende todos los terrenos públicos. Pensemos en clave de lo que está pasando ahora, lo que ha hecho, la salvajada que ha hecho el gobierno de la ciudad, vendiendo la cantidad de hectáreas de espacios públicos que hoy podrían servir para parques, para radicación de equipamientos comunitarios, etcétera, etcétera, y vendiéndoselo ¿a quién? Vendiéndose a los desarrolladores inmobiliarios más relacionados con los procesos de financiarización o con los procesos de enriquecimiento financiero, etcétera. La verdad es que lo que hay que empezar a discutir son esas políticas. Lo que hay que empezar a discutir no es solamente la cantidad de casitas que tenemos que construir, que está bien, que hay que discutirla, no es solamente la cantidad de medidas administrativas y técnicas para la tenencia de seguridad. Hay que discutir cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer pedazos los recursos más ricos y completamente a hoy perdidos, más importantes para mantener las condiciones de vida, la calidad ambiental, la calidad de salud de esta ciudad. Y toco el tema de nuestra ciudad de Buenos Aires porque yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, pero podría hablar de muchísimas otras ciudades en América Latina y en la Argentina, por supuesto. Entonces ahí hay una cuestión, de nuevo, que hay que entender muy dramáticamente, que es cómo impactó muy diferencialmente en los distintos sectores. Obviamente que no está impactando igual en los sectores populares que en los sectores medios, eso es una cosa de perogrullo, no hay que hacer demasiados estudios para entenderlo, pero en los sectores populares ha impactado además de múltiples maneras a través de reducción de los ingresos, reducción del trabajo, imposibilidad de poder tener acceso a servicios, etcétera. Las políticas públicas están en algunos casos mejorando, en otros empeorando esta situación. Hoy miraba algunas fotos de una ciudad del conurbano bonaerense donde el reparto de la comida en los barrios populares es a 8, 9, 10 cuadras del barrio popular, con lo cual hacen caminar, volver, o sea, la verdad que la implementación de la política pública es peor que lo que está sucediendo, sin ninguna razón. La imposibilidad de poder tener ni siquiera a los familiares privados de libertad seguros, la masiva protesta en las cárceles, y no hablemos del sistema penitenciario bonaerense, que es mucho peor que el nacional, muestra que efectivamente el COVID le pega a los sectores populares por todos lados, inclusive a los familiares que están privados de libertad y que no pueden tener ni siquiera la garantía de no enfermarse y no morirse encarcelado. Es decir, la cantidad de efectos negativos sobre los sectores populares es tremendamente diverso, tremendamente más agresivo, tremendamente más numeroso que en los sectores medios y que, por supuesto, en los sectores altos. Por lo tanto, de nuevo, ahí aparece la medida de la desigualdad, los procesos de desigualdad como explicativos
del enorme proceso de injusticia, de la enorme situación de injusticia, que el COVID no hace otra cosa que poner más de relevancia, como ya se dijo, Paola, Martín lo dijeron muy bien, según escuché, también se dijo bien durante el resto del día. Quiero finalizar planteando algunas cuestiones respecto de qué va a pasar. Martín un poco intentó esto también a futuro. Bueno, yo creo que hay unas tensiones ahí muy claras que va a haber que plantearnos y que yo por lo menos entiendo de que van a suceder en términos de lo que son las políticas urbanas y habitacionales en las ciudades comunes, como se llama este seminario, a futuro. En primera instancia, porque efectivamente el COVID pone en marcha un debate sobre la erosión de lo público versus la recuperación de lo público como herramienta de reconstrucción. Digo, la erosión de lo público es, ya vimos, y si no se los mando por mail a las y los que quieran, las publinotas, como se le llaman en la Argentina, sacadas por el mercado inmobiliario, diciendo que efectivamente que la ciudad es un aparato de enfermedad, etcétera, etcétera, y que cuanto más rápido nos mudemos a los countries de la periferia y a las ciudades verdes encerradas de la periferia, mucho mejor. Una cosa absolutamente horrorosa en este momento, como el mercado inmobiliario además está pensando cuáles son los nuevos negocios post-COVID, porque no se imaginan de ninguna otra manera que no sea aprovechando la muerte, aprovechando la enfermedad, para el día de mañana sacar mayores recursos y mayores ganancias. Y ahí de nuevo hay una decisión política y no técnica de por medio. ¿Cuándo el Estado va a tomar la decisión de intervenir en los mercados inmobiliarios? ¿Cuándo el Estado va a tomar la decisión de tener políticas de intervención directa que modifiquen los niveles de mercantilización extrema que tiene el mercado inmobiliario en América Latina, vinculado al proceso de financiarización de la economía? Y por lo tanto, entonces, ahí hay de nuevo una decisión estructural, no es una decisión puntual respecto de cómo hacemos para que el conjunto de la población pueda acceder a un hábitat medianamente digno o básicamente digno. Entonces, el debate sobre la recuperación de lo público y la erosión de lo público me parece que es el debate central. Vuelvo a insistir, presten atención, por lo menos en el caso de la Argentina, no podría hablar tanto de otros países, pero en el caso de la Argentina, la enorme cantidad de artículos, notas, seminarios que están apareciendo, poniendo el acento en lo que se supone que es el paternalismo, la invasión del Estado de la vida privada, la necesidad de irse de la ciudad y por lo tanto un discurso anti-ciudad frente a lo que está pasando. Esto es una cuestión muy importante que está aprovechando muy bien el proceso de derechización en América Latina con muchos de los presidentes que están a cargo. Este proceso de derechización va a tener una excusa fenomenal para continuar el proceso de privatización, pero frente a esto nuestros pueblos se dieron cuenta que sin Estado la situación hubiese sido mucho peor y la muerte les hubiese llegado irremediablemente a muchos compañeros y compañeras. Por lo tanto, entonces ahí hay un debate central que vuelve a emerger, yo creo que con mayor tensión, con mayor fortaleza a futuro, si efectivamente va a vencer el eje de la erosión, de la disminución de lo público, va a ganar efectivamente la recuperación de las políticas estatales y de las políticas públicas. Muchas gracias. Sí, perdón por cortarte por chat y demás. Estamos como súper cortos de tiempo. Creo que tenemos solamente lugar para una pregunta. Si les parece, hacemos una ronda muy rápida de una intervención que no supere un minuto, así lo podemos dejar a las 7 el panel. Hay varias preguntas, voy a intentar sintetizar varias en una, porque varias preguntas apuntaban a qué efectivas son las políticas que tienen que ver con el sistema de prevención y atacar más la emergencia en este contexto, en los barrios informales de América Latina, en lugares donde no hay participación previa del Estado, donde no hay una organización social preexistente,
en términos políticos, y donde el Estado no ha brindado ningún tipo de contención con anterioridad. ¿Qué tipo de efectividad puede tener una política de emergencia en un barrio popular sin que esté acompañado de A, una intervención previa, B, una organización social y C, de un abordaje un poco más estructural? Estoy intentando, si son 3 preguntas que las estoy sintetizando en una, pero es simplemente para disparar una reflexión final sobre la importancia de la participación y sobre la importancia de la organización social en estos contextos. En el orden que ustedes quieran, siendo lo más breve posible. Sí. ¿Puedo arrancar? Sí. Obvio, sí. Yo primero coincido, digamos, con el planteo estructural de Eduardo. Me parece que es clave, digamos, que es clave entender esta discusión acerca de la desigualdad, digamos, cómo esa tensión es tan fuerte. Y también lo que ha mostrado esto es que hay una discusión acerca del poder en la toma de decisión, digamos, el Estado vuelve a tener poder en la toma de decisión. Hay, en esa tensión de reconstrucción entre erosión y recuperación, me parece que es clave también a dónde el Estado está poniendo la prioridad, digamos, y el hábitat, en este caso, es una de las principales prioridades, digamos, o al menos se está mirando mucho en los medios, en las organizaciones, en un montón de lados. El tema del hábitat popular es uno de los temas que está saltando. Yo creo que es muy difícil, y no sé, tratando de ser muy sintético, ¿no?, en este minuto, pero es muy difícil poder generar acciones realmente estructurales en procesos en donde no había Estado, digamos, y donde no había funcionamiento de procesos de reurbanización, donde no había acciones, digamos, que del relevamiento del RENAVAP, digamos, que son como 4.000 y algo de barrios en todo el país, diría casi 95% no tiene intervenciones, y esa es una de las preocupaciones más fuertes, ¿no? Pero lo que sí hay ahí es organización, digamos, y esa es una ventaja que hay. Hay organización, hay muchas organizaciones que son las que han producido ese hábitat y las que han sostenido ese hábitat y mejorado ese hábitat a lo largo del tiempo. Entonces, esa alianza del sector público con esas organizaciones nos parece clave. Digamos, a mí me parece clave y es lo que vengo revisando en varias experiencias, digamos, pero va por ahí, digamos, el rol de las organizaciones me parece que es central y en esta crisis se viene demostrando que han sido centrales en la contención, pero también incluso en pensar propuestas y en generar acciones concretas, ¿no? Gracias. Paola, tenés el micrófono muteado. Les pido sí brevedad ahora que ya estamos en la instancia final. Ahí sí, sí. No, sí, plenamente de acuerdo con Eduardo y Martín con Eduardo sobre en el fondo, espero, transición de la erosión a la recuperación del espacio del Estado no solamente en los asentamientos informales, ¿no?, sino que en los territorios en general. Y sobre la intervención en lugares donde uno había estado, justamente yo creo que la salvación está en las organizaciones comunitarias, porque si ustedes se fijan, las ciudades, a pesar de todas las ineficiencias e injusticias, siguen funcionando. Y siguen funcionando justamente porque existen organizaciones comunitarias, porque existen ¿no? Hay todo un aparataje, hay todo un funcionamiento muchas veces invisibilizado, pero ahí está. Y yo creo que es la gran apuesta, es decir, debiera legitimarse, hay que reforzarlo, hay que tomarlo en cuenta, ahí está la solución para enfrentar esta pandemia y las próximas que vienen y los desastres, ¿no?, que nos vienen. Genial. Sí, yo creo que está todo dicho, no hay mucho para agregar. Yo estoy haciendo ahora la segunda etapa de las encuestas a los barrios, que creo que más o menos todos y todas saben en la Argentina, pero no tengo tiempo de explicarlo. Ha habido un relevamiento bastante extenso de cómo ha impactado
la pandemia y las políticas públicas en los barrios populares. Hubo una en la primera semana de la cuarentena y está habiendo una segunda ahora que estamos haciendo en la Universidad de General Sarmiento. Y cuando uno repasa efectivamente todas las experiencias que hemos visto, por lo menos en General Sarmiento, que hemos analizado en General Sarmiento, que fueron 80 en el área metropolitana de Buenos Aires, para poder recoger esa información para el gobierno. Sí, lo que dice Martín es clarísimo. Sí, efectivamente hay municipios con políticas más fuertes, con políticas menos fuertes o más débiles, etcétera, pero lo que es notable es cómo cambia la situación si el barrio tiene organización más o menos fortalecida o no, digamos. Y efectivamente ahí hay un cambio notable respecto de las posibilidades de enfrentar con mayor o menor éxito la dramática situación actual, que no es dramática, vuelvo a insistir, por lo sanitario, sino básicamente por lo social, porque se perdió el trabajo, porque tu hijo va a morir en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder afrontar eso, solo se afronta con organización social, con colaboración del barrio, con medidas que son colectivas y con procesos que son colectivos. Muchísimas gracias a los tres. Para mí fue un honor tenerlos a los tres, gente que admiro. Y creo que es un debate que nos tenemos que dar de manera urgente. Creo que, bueno, justo los cuatro lo estamos dando en ámbitos distintos, pero los estamos dando. Y sí, creo que de todo el contexto que estamos viviendo es una de las situaciones más dramáticas las que están viviendo barrios populares, donde justamente lo que se pone de relieve hoy en día, más que nunca, es que el derecho a una vivienda digna y el derecho a un hábitat digno resulta fundamental para poder garantizar el resto de nuestros derechos. Así que creo que más que nunca se nos está poniendo sobre la mesa la necesidad de accionar ya sobre estos barrios. Les agradezco un montón a los tres por lo respetuosos que fueron con el tiempo, por la calidad de sus intervenciones. Me quedaría hablando muchísimo tiempo más, pero ya tenemos que dar lugar al próximo panel que están esperando ya en línea. Muchas gracias otra vez. Saludos a todos y todas. Gracias. Muchos saludos.